Hola, ¿qué tal, Iglesia Tierra Fértil? A todos los hermanos en la fe que nos ven a través de estos videos. Estamos muy contentos de que podemos hacer una entrevista más a un pastor, un gran ministro, que tenemos el honor de entrevistar, Pastor Javier Ibarra. Pastor, Mucho gusto. ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me Muy da, bien. me da mucho gusto poderlo tener aquí. Estoy muy honrado con su presencia. ¿Le parece si iniciamos con las preguntas? Claro, Claro. claro que sí, estamos. Ok, siempre iniciamos como en lo más básico, en su infancia, dónde nació, cómo se desarrolló. No sé si nos podría platicar un Claro que poco. sí. Bueno, mira, yo nací en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Ok. Allá fue toda mi infancia hasta los 21 años. A los 21 años me vine para la ciudad de Tijuana. Aquí a Tijuana. Ok. Ajá, y hasta la fecha acá estamos. Desde que usted nació en Veracruz, en el puerto, desde niño, ¿es de cuna cristiana o cómo fue? No, no, no. Nosotros llegamos al camino de Dios Ujú. a través de algo que pasa mucho en las iglesias, ¿no? Yo tengo un tío que él se enamoró de una muchacha cristiana. Ok. Él se enamoró de una muchacha cristiana y esa muchacha cristiana obviamente le dijo ¿O vas a que la si iglesia? quería, pues tenía que ir a la iglesia. Y en una ocasión en especial, ella lo invitó, eran 3 días de campaña en la iglesia, y ella lo invitó y le dijo, si quieres que yo ande contigo, necesitas ir a la iglesia, si no mis papás no me van a dar Permiso. permiso, ¿no? Lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Bueno, mi tío accedió, pero obviamente le dijo a mi abuela, le dijo, oye, ¿sabes qué, mamá? Necesito que me acompañes, mira que... Y mi abuela pues era pues de una religión, pues Sí, era tradicional. tradicional y hueso colorado y bueno. Y ella le dijo, no, 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 yo no voy a ir a ningún lado, tú sabes que a mí no me gusta nada de esas cosas. Mamá, le dijo, por favor, ayúdame, mira que si no la muchacha me va a cortar, ya no va a andar conmigo. Y para no ser tan larga la historia, mi abuela accedió y obviamente se llevó a los nietos. A los nietos. ¿Cuántos eran nietos? Éramos como 5 o 6 Y se nietos los llevó a todos. y entre ellos iba yo, ¿Qué ha tenido usted? como unos 8 años. 8 años. Creció con su abuelo entonces. Sí, con mis padres, con mi mamá, Como mi mamá, sí. su papá no lo llegó a conocer. A mi padre lo conocí apenas hace como 10 años. Ok. Hace como 10 años lo conocía yo realmente que él vivía, que él estaba en la Ciudad de México y hasta ahí. Pero a él personalmente no lo conocía ni tampoco tenía Una contacto contacto. por teléfono. ¿Usted es de los más grandes, más pequeños? No, soy el más chico de mi mamá y de mi papá, soy el más chico de todos. Ok. Sí. ¿Cuántos son? Somos ahorita siete, 7. siete, pero de mi mamá y de mi papá nada más somos cinco. 5. Ujú. Y otros dos fueron Otros después. dos, ajá, Ah, ok. otros Y dos después. de los 5, este era el menor. Sí. ¿A esos 5 su abuela los llevó a los 5 o eran No, primos? a primos, Ah, ok. a mí, a 2 hermanas mías y primos. ¿Y cómo fue su primera infancia, es decir, de los 5 a los 10 años en Veracruz? ¿Cómo? Bueno, mira, la verdad es que nosotros tuvimos una infancia muy difícil porque, como te repito, mi mamá vivía sola. Ok. Mi mamá vivía sola, entonces esto hizo que tuviéramos muchas necesidades en todos los aspectos, tanto la necesidad de la paternidad, la necesidad moral, la necesidad espiritual, la necesidad económica, todo tipo de necesidad tuvimos. La infancia de nosotros no fue nada fácil, no fue nada agradable, vivíamos de una manera muy escasa, muy pobre, y así fue como nosotros pasamos la mayoría de nuestra infancia. ¿Su mamá trabajaba Mi y mamá trabajaba, ella tenía 2 turnos, 2 trabajos. Yo recuerdo que a mi mamá la veíamos solamente cuando llegaba a veces de trabajar, a veces de trabajar la veíamos 1 o 2 veces a la semana porque siempre trabajó. Y entonces entraba a las 11 de la noche, perdón, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 y a las 4 entraba otro y salía a las 11. Entonces realmente llegaba a llegaba a descansar? descansar, llegaba cansada. Nosotros ya estábamos dormidos a esa hora. Mi abuela se encargaba de cuidarnos, de darnos de comer. Entonces realmente tuvimos una necesidad, una infancia muy pobre y con mucha falta de paternidad y Y de también de atención. nuestra mamá, ¿sí, no? Porque nuestra mamá
por no darnos atención, pues ella tenía que trabajar. Y nada más era abuela, no había abuelo. Ajá, nada más, mi abuelo había muerto, entonces nada más la que nos cuidaba y la que nos jalaba la rienda era la abuela, porque era una abuela Ok. muy estricta, pero cuando vino a Cristo, esa manera de ser estricta la usó para meternos a nosotros en la Ah, en iglesia. cintura. Sí, 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 sí. Usted cuando tenía 8 años va a esta campaña con su abuela, con su Ujú. tío, porque el tío era el interesado por la muchacha. Ajá. Ahí se convierte su abuelo. Ahí se convierte. Cosa increíble, no sé si alguna vez miraste las películas de Pedro Infante y Sara García. Sí. Ah, bueno, pues mi abuela era muy parecida a ella. Ella era una mujer muy estricta. Ella me enseñó a jugar baraja, póker con quián, brisca, dominó, damas chinas. Ella me enseñó a jugar todo. Para tenerlo entretenido les enseñaba a No, jugar. no, no, eso me enseñaba porque en aquel tiempo se usaba mucho que en los velorios Ya. se jugaban las cartas y ganabas dinero. Pues a ella le gustaba eso. Ella era muy viciosa en ese aspecto, ¿no? Pero hubo muchas cosas que valieron la pena después de todo lo que te estoy contando de ella, porque cuando ella tiene un carácter muy fuerte, nos pegaba, nos gritaba. A veces yo siento que ahora lo entiendo que era a veces por impotencia Ujú. de estar ella sola y mi madre también, ¿no? Entonces, el no tener una figura paterna, el no tener una persona que esté ahí apoyándoles, yo creo que eso también las llevaba a explotar. Claro. Éramos como unos, yo creo que como unos 8 nietos los que ella tenía. Wow. Entonces sí era la carga pesada. Y ella atendía a todos. Ella atendía a todos, Más su hijo. más su hijo, exactamente, y más mi mamá. Ajá. Entonces, esa infancia fue difícil, mi abuela era muy estricta y nunca la vimos llorar, nunca, hasta ese día que se encontró con Jesús, En la en la campaña. campaña. Ese día yo recuerdo, y fíjate cosa rara, cuando Dios tiene un plan contigo, no le importa el medio que vaya a usar. Por eso hay gente que se rompe tanto la cabeza y cuando Dios va a agarrar a alguien, lo hace de la manera que a él le place. Sí. Pasaron una película, yo recuerdo que pasaron una película de la vida de Jesús, no fue la pasión de Cristo, No, todavía no todavía no, estaba, todavía no. era la vida de Jesús. Y como a la mitad o a la tercera parte de la película, mi abuela estaba en la primera fila llorando, llorando, llorando. Y nosotros, sus nietos, en el suelo, nos pusieron los pastores en el suelo, sentadito a todos los niños. Y me llama la atención porque ella empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando termina la película, dice el pastor, ¿cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Él quiere cambiar su vida. Él lo trajo en esta noche. Bueno, lo que siempre hace el El pastor en el llamado, ¿verdad? llamado, ¿no? Y dice mi abuela, yo quiero pasar, padrecito, padrecito, yo quiero pasar. Dice. Y el pastor, con todo su amor, hizo la oración de fe, hizo algo que todos los pastores hacen y bueno, eso fue algo muy bonito. Y desde ahí, no cambió de la noche a la mañana mi abuela, pero sí Fue un hubo, proceso, obviamente. ajá, pero sí hubo un encuentro. Pero en la campaña pusieron la película. Ajá, Y cuando vio la película, o sea, no era como de que viene tal predicador, vengan a ver. exactamente, No, no. era Eran 3 noches de campaña, pero con proyector. Ok, qué padre. Y en esa, al ver la película, ella acepta a Cristo, le hacen el llamado, acepta, y ustedes ya empiezan a ir a la iglesia con ella. Nos empieza a llevar. No sé, los empieza a llevar, sí, 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 empieza a Sí, llevar. sí, Yo sé porque luego la conversión es genuina, claro, independiente, claro, pero claro. ustedes niños los empieza a llevar junto con su tío. Sí, Su mamá aceptó a Cristo en esa época, así es. ¿sí? Sí. Mi mamá no, mi mamá pasaron muchos años Muchos para años. que ella aceptara a Cristo, pero mi madre nunca fue una persona del mundo, pues nunca fue una persona que anduviera en vicios o cosas así, no, ella siempre en la casa, sus hijos y su trabajo, era muy dedicada a su trabajo, mi mamá. Entonces, ahí fue cuando mi abuela tiene el encuentro con Jesús y las cosas empiezan a cambiar poco a poco. ¿Y cómo era la dinámica en la iglesia en Veracruz? Cuando usted era niño, empieza a ir, ¿cómo ve la iglesia? Bueno, la iglesia era, pues, la generación X, ¿no? La generación X no era tan baby boomer, pero sí era la generación X. Que estaba en ese Cuando, cambio. cuando empezó, todavía al principio cuando nosotros llegábamos, pues eran los cantos de Marino, los cantos de Miguel, de Bonilla, esos cantos de Sí, sí, Inario, sí, ¿no? sí. Pero después de unos años,
vino lo que fue la revolución con Marco Witt, Miguel Casinas, Juan Carlos Alvarado, y una revolución en la alabanza, O sea, ¿no? que está haciendo una época entre finales de los 80, 90, cuando Pues sí, yo llegué prácticamente como en el 81, 82 a 82. la iglesia. Y la revolución fue ya como en el 89, 90, Sí, ¿no? casi llegando a los 90, Sí, ajá, sí. exactamente. Y usted vivió ese cambio en la iglesia. Lo viví, lo viví. Gracias a Dios el pastor que nosotros teníamos se abrió al cambio. Muchos pastores no, Ujú. muchos pastores lo satanizaron porque Sí, vieron la batería, vieron que la guitarra eléctrica y lo satanizaron mucho. sí, Pero gracias a Dios tuvimos un pastor que se abrió al cambio y que lo que más quería era que el pueblo de Dios se gozara en la alabanza, ¿y ¿no? era una Disfrutar. congregación grande o pequeña? Sí, fíjate que, bueno, para este tiempo pienso que sí era una congregación grande porque era una congregación que llegó a tener hasta 200 miembros, hasta 200 miembros. Entonces yo creo que sí era una congregación que se llenaba toda la iglesia, el pasillo de la iglesia, en la parte de atrás, la gente estaba escuchando. Los domingos era algo de que la gente no cabía en la iglesia, ¿no? Gloria a Dios. Sí. ¿Y usted en esa niñez, adolescencia, cómo es que llega a tener esa conversión o fue hasta que vino a Tijuana? No, 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 yo recibí a Cristo en mi corazón. Este, no sé si recuerdes que la escuela dominical siempre fue muy, muy fundamental en esos En esos tiempos, ¿no? tiempos, sí. Nos metían al saloncito con los maestros y ahí estábamos. Ellos nos llevaban a Cristo, ellos nos enseñaban que teníamos que recibirlo, pero personalmente, como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ellos nos llevaron, nos guiaban en la oración de fe, pero primero trabajaban, primero sembraban, primero estaban Claro. trabajando ahí hasta que hubiera la convicción en nosotros. Yo te cuento que yo fui bautizado por el Espíritu Santo a los 15 años Gloria a y Dios. fui bautizado en agua a los 15 años, Los dos. los dos. Primero el Espíritu Santo Primero el Espíritu Santo y luego y fui después ya que bautizado. tienen la convicción, pues, Así es, ok. así es. ¿Cómo Sí. fue ese bautismo en el Espíritu Santo? ¿Recuerdas esa experiencia? Fíjate que fue algo muy, muy increíble. Una de las personas que entrevistaste, es uno de los pastores que entrevistaste, te hablaba acerca de las confraternidades. Ujú. Y en ese tiempo hacían confraternidades y se iban 7, 8 iglesias del mismo movimiento, ¿no? Sí, Y hacían los escrimas, los famosos escrimas y claro. todo, textual, bíblico, de conocimiento, memorización de textos, poemas, etcétera, todos los juegos que, Drama, sí. que pudieran hacer. Entonces, siempre tenía la oportunidad de ganarme de 2, 3 regalos, siempre, siempre, siempre. Me gustó mucho la Biblia, mucho, mucho, mucho la Biblia y me ganaba, el pastor aparte me obligaba. Me decía, necesito que te traigas 2 o 3 premios para acá. Sí, la verdad, así Sí, era sí, mi sí. pastor. Y no me caía de sorpresa porque mi abuela me decía, a todos los nietos me decía, se portan bien, los voy a dejar, después del servicio, los voy a dejar que jueguen 1 hora. Entonces nos portábamos bien, obviamente, en el servicio para que nos dejaran. Pero a mí mi abuela me decía, ¿dónde vas tú? Pues a jugar. No, 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 no. Usted se va a aprender 3 textos y Y después sale. Y yo decía, abuela, pero pues se me va a ir la hora en ese. No me importa. Usted se los aprende y después sale. Bueno, pues no tenía de otra. y se los aprendía. Me los tenía que aprender, los más chiquitos. Ok, y a los 15 años en esas confraternidades fue el encuentro. En una de esas confraternidades, yo recuerdo que tenía 15 años, me invitaron a la confraternidad. Y yo dije desde que estaba en mi casa, por eso entiendo aquello que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? Desde que sales de casa, sales dispuesto a lo que vas y sales expuesto a lo que vas a recibir también, ¿no? Entonces, yo le dije, Señor, hoy yo no quiero ningún regalo material, yo quiero el regalo de tu Espíritu Santo. Y no me voy a venir hasta que tú me bautices. Eso lo llevaba en mi corazón, algo muy fuerte. Y me acuerdo que llegué a aquel lugar. Me hinqué desde que llegué al altar, me hinqué y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. No te puedo decir a qué hora llegó, porque terminó la confraternidad, terminó el evento, se fueron todos los camiones que llegaron y yo me quedé en el altar, en el altar, en el altar. Y como a las 2 de la mañana, yo no sabían que era a las 2 de la mañana, estaba el pastor sentado en la banca esperando que yo me levantara. Cuando yo me levanto con los ojos llorosos, hinchados. Ella estaba oscuro, no había nadie más que el pastor y me dice, ya, mijo,
¿todo bien? Le dije, sí, los hermanos ya se fueron todos. Me dice, son las 2 de la mañana. Wow. Fue algo, Te llevo a tu casa. sí, fue algo Wow, muy, qué hermoso. muy, muy bonito, muy O sea, personal. perdió la noción de todo. Sí, la verdad que sí. Y ya teniendo ahí el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo fue su desarrollo de, no sé, los 15 a los 20? ¿Estuvo participando en la iglesia? Sí, ¿Empezó a predicar o qué? sí, yo desde la adolescencia empecé a servir. Ok, Desde la adolescencia empecé a servir. Empecé a predicar a los 14 años. ok. A los 14 años. Mis ofrendas eran cajas de tomate, lo que se daba en los pueblos. Ya. Me daban ofrendas, alguien me compraba zapatos. Las ofrendas económicas te estoy hablando de 100 pesos, 120 pesos, lo que la gente podía dar, ¿no? Lo que los pastores podían dar. Claro. Empecé a predicar sin ninguna formación teológica, Teológica. bíblica, nada de eso, porque en ese tiempo no había un interés en mi vida como para prepararme, ¿no? Mm, Pero tuve la bendición de tener un pastor, que él ya partió hace muchos años, que fue nuestro pastor quien me bautizó. Él fue director de un instituto bíblico. ok. Entonces él empezó a implementar el instituto bíblico en la iglesia. Pero como escuela dominical. No, 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 como ya una de iglesia, como un instituto. instituto, Ok, ujú, ok. como un instituto, donde daban teología bíblica y sistemática, hermenéutica, escatología, usos y costumbres, libro por libro, la historia de la iglesia, etcétera, ¿no? Sí. Todo lo que son las materias de un instituto. Y usted lo estudió Ajá, sin recibir un documento, lo estudió. sí, exactamente. Ya de ahí estuve en otra escuela, ahí mismo en Veracruz, a los años ya, volviendo a retomar nuevamente materias en el instituto. Pero de alguna manera el pastor y el director de ese instituto se fueron de la ciudad, no terminamos, no nos dieron ningún Documento. documento que pudiéramos evaluar lo que teníamos, ¿no? Claro. Y de ahí llega a los 21, que es cuando viene a Tijuana. ¿Por qué la Ajá. decisión de venirse a Tijuana? Bueno, mira, cuando yo me vengo para acá, yo tengo un hermano que es mayor que yo, hermano varón, hermanas mayores que yo tengo tres, Ujú. pero mi hermano es mayor. Él se vino para acá con unos tíos, para acá, para la ciudad de Tijuana, te estoy hablando de hace muchos años. Y mi mamá y nosotros no sabíamos nada de él, pasaron 1 año, 2 años, 3 años, no sabíamos nada de él. A los 17 años, mi mamá me dice, mi hijo, ve y busca a tu hermano. Entonces yo vengo a buscar a mi hermano a los 17 años, yo vengo a buscarlo, gracias a Dios, también fue algo sobrenatural, algo sobrenatural porque lo encontré sin dirección. Yo traía la dirección de su trabajo, él ya había renunciado en su trabajo, una empresa que está ahí en Boulevard Insurgentes. Yo llego ahí porque ahí era la única dirección, me dicen tu hermano hace 1 año que renunció, pero vamos a hablarle a una muchacha que lo conoce. Le hablan a la muchacha y me dice, uy, él vive en el Mariano, dice. En el Mariano él vive, dice, pero pues el Mariano se divide en varias secciones, Sí, dice, sí, está sí. difícil que lo encuentres. Pero mira, agarra un taxi ahí que diga Mariano y ahí ve, ahí ve. Y pues yo no tenía de otra, no tenía nadie en Sí. acá. Y fui. Y fíjate lo que es Dios, porque por eso digo que los propósitos de Dios son tan perfectos, porque cuando yo llego, hay un Soriana que está en la pura esquina del La curva Mariano, la en la conozco. curva, exactamente. Sí. Ahí hay una lavamática. Ujú. Cuando el taxi llega a esa esquina del Soriana, mi hermano había ido a lavar ropa y estaba esperando. Ah, De verdad, vive Dios lo que te estoy diciendo. ujú. Estaba esperando mi hermano ¿Qué te la dijo? calafia Ah, ok. y yo lo veo, pero yo lo veo y le digo, carnal. Y cuando él me ve, se sorprende, se espanta y se sorprende. Y empieza a llorar, obviamente, empieza a llorar de que me ve, me abraza se sube al taxi conmigo, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo me ibas a buscar si no traes dirección? ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Pues allí en tu trabajo me dijeron, no, 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 dice, él se sorprendió. Pero fue el primer día que llegó. O El primer día que llegué, sea, no es como que una noche la pasó en la calle ni no, nada. no, 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 Llega no, el no. primer día, le El pone. primer día que yo Wow. vine, yo llegué a la central camionera, de la central camionera me fui directo al trabajo donde llevaba la dirección y de ahí yo creo que eran casi las 6, 7 de la noche porque apenas como que Ya. iba a empezar
A a oscurecer. oscurecer. No, no tenía miedo yo porque mi pastor me dio una carta con un número de teléfono de un pastor de aquí, que no sabía yo ni idea de dónde vivía, pero dije, si por algo lo necesito, le llamo Ujú, y ya, ¿no? Llevaba la carta de mi pastor. ya. Ujú, Encuentra a su hermano a los 17, dice eso pasó. ujú. ¿Se lo intenta llevar o cuál era el recado para...? No, solamente queríamos saber que Ah, estuviera bien, ok. llevarle noticias a mi mamá de que estaba bien, de que ya lo había encontrado, porque no sabíamos absolutamente nada. Entonces ya lo encuentro, me quedo unos días con él, me compra unas cosas para mi mamá y me regreso. Pero esa espinita de regresar se me quedó. O sea, le gustó aquí, así Ajá, como que me quería gustó. quedarse. Ujú. A los 21 regresa con su hermano. Regreso, pero regreso. mm, Sí, regreso con mi hermano a vivir con él y ya después se vienen unas familias, amigos míos de allá Ujú. de Veracruz y ya empiezo a familiarizarme más. Él vive ahí en el Mariano. Entonces ya No, vive. ya no, él ya Ah, tiene su propia casa en, ¿cómo se llama? Ahí por donde están las casas de Viveic, ok, allá ok. por donde Por está las el... Geo, Ah, Beta, por todo. ahí él tiene su... Pero usted, cuando viene, llega por esa zona. La zona, ¿se puede decir la Ajá, zona este, El el Mariano. Mariano? Ujú. Y empieza a congregarse en alguna iglesia o cómo? Sí, sí, empezamos a congregarnos en una iglesia ahí que se llama Ebenecer, está en el Boulevard Insurgentes, en la colonia Porvenir. Ahí Ok. empezamos a congregarnos. Y se empezaron Sí. a congregar. Ujú. eh, Soltero, casado. Casado Ya con dos hijos. se vino No, casado. no, 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 me No, casé en Tijuana. Me ah, ok. casé aquí en Tijuana. ¿Cómo fue el proceso para hacerse esposa? Para casarse. Bueno, Para encontrar la idónea. sí, ¿Cómo no, fue lo ese que pasa es proceso? que cuando yo estaba en Veracruz, Ujú, yo tenía una relación de palabra nada más, así, de quieres ser mi novia y nada más. Y ujú. me dice, sí, claro que sí. Y pues bueno, ella se queda allá, yo me vengo para acá, pero luego después se viene la hermana de ella con su esposo, se vienen para acá y se viene también ella con ellos. Ya estando ella acá, yo vivía, yo le ayudaba a ella para que le diera algo de renta a su hermana, a su cuñado. Y ya después decidimos casarnos, nos casamos y ya pues ya vivía ella conmigo. Yo me casé en Tijuana, mis hijos nacieron en Tijuana, Pero sí, la conoció pero la allá, conocí a ella, ya, ella es de Veracruz, ella es de ajá, Veracruz. Ok, y qué todo padre. nuestro tiempo nos la vivimos allá. Ok, y estando en la iglesia aquí en Tijuana, ¿ya qué edad tenía? 22, Sí, 25, sí, sí, así. desde los 21 años, desde 21 los años. 21 años. ¿Cómo es que empieza a desarrollar su ministerio? Porque inició como evangelista. Sí, fíjate que eso es muy importante. Hay muchos ministerios que están frustrados, muchos ministerios que están estancados por, por muchas cosas importantes. Ujú, Número uno es lugar, tiempo y persona. La persona ujú, siempre vamos a ser nosotros. El lugar tiene que ser el correcto y ujú. el tiempo tiene que ser el de Dios. El de Dios. ¿Ok? Ujú, Entonces, yo estando en Veracruz, fue como que Dios me preparó a través del pastor que teníamos, ujú. porque él era un pastor muy sumamente disciplinado y estricto, muy estricto. Este, Se usaba muy poco la misericordia, la verdad, la verdad, o la tolerancia. O sea, una falta y era disciplina absoluta Sí, y no había como ese proceso de restauración ni nada. no, 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 no. nada más era te equivocaste, Y vas a pagar vas a consecuencias. pagar consecuencias, pero no había una palabra de aliento. Ajá. Ya. No, no se hablaba incluso mucho de la paternidad, Ujú, de dar esa consejería o cosas así, ¿no? Bueno, entonces ya cuando yo empiezo a predicar, yo empecé a predicar aquí, en Tijuana. ujú, Yo predicaba en Veracruz, pero como te digo, desde los 14 años,
pero era un mensaje así de que arrepiéntete o te vas al infierno y así, ¿no? A quemar ropa, ¿no? Sin, Lo que le habían enseñado es lo que sí, se arrepentía. exactamente, sin Ajá. misericordia Ok, y ok. más religioso que el diablo. Ya. La verdad, la verdad. Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, es lo que uno aprendió. Porque, perdón por las personas que nos van a mirar y a veces eso lo toman como que, no, pero es que hay mucha gente que en lugar de dar vida da muerte, ¿no? Sí, sí, La sí. verdad. En lugar de dar aliento y Ajá. que anhelen buscar a Dios, dicen, no, pues si voy a estar ahí, ¿para qué? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo realmente, y luego hoy que estoy pastoreando, yo le digo a la iglesia, una de las cosas que necesitamos ver, que la gente que viene de afuera, Ujú. ellos puedan ver que hay vida en la iglesia, que hay alegría, porque hay un concepto de que la iglesia es aburrida, de que la iglesia es Claro. apática, de que la iglesia todo el mundo es para viejitos, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ellos llegan a la iglesia y, wow, ven alegría, ven un tipo de alabanza diferente, ven a la gente que te está dando la bienvenida con un abrazo y todo, cambia todo lo que ellos Claro. tenían aquí, ¿no? Los Ujú. conceptos que tenían de la iglesia. Entonces, Pero muchas veces como una, puedo decir, cultura, ajá, los jóvenes van repitiendo lo que van aprendiendo de así los es. pastores. Entonces, si usted vio a un pastor que era estricto, sumamente estricto, entonces usted empezó a imitar a su pastor porque era su modelo a seguir, Ajá, por el patrón. por el patrón. Ujú. Y así es como predicaba ya. Sí. ¿Y qué fue ese cambio para que usted Yo fíjate predicara que te aquí? voy a contar de un evento que hubo en Ciudad Juárez, Ujú. en un evento de jóvenes, de ahí de Chris Richard, Visión juvenil. Visión Juvenil. Ujú. Y fuimos, me llevé como a 40 jóvenes de aquí y fuimos, Usted ya como líder de como jóvenes. líder de jóvenes fuimos y cuando yo llego allá, yo veo eh, una vida diferente, una vida que yo no conocía. Si me explico, yo empiezo a ver a los predicadores, empiezo a ver a los pastores de la iglesia y veo de qué manera están tratando a la iglesia, cómo es que adoran a Dios. Me sorprendió tanto ver cómo realmente adoraban a Dios sin prejuicios, sin dogmas, sin nada de esas cosas, sino Ujú. que con un corazón dispuesto a adorar a Dios, jóvenes quebrantados, jóvenes que realmente anhelan sentir la presencia de Dios, el amor de Dios, ¿no? Ujú. Y eso pum, me cambió. A veces yo traía el concepto de que tienes que hacer esto, otro, sí, sí me explico, o sea, Sí. muy legalista. Antes de seguir eso, ¿la iglesia de Tijuana y la iglesia en que usted vivió en Veracruz eran similares o era un corte diferente? Era igual. ¿Era igual? Aquí cuando llegué a Tijuana Ujú. era igual, Era igual que en Veracruz. era igual, Ok. era igual. Y ya, Nada. ya es que llega ese congreso es cuando cambia Cuando la llega, perspectiva. bueno, yo siento que las cosas no estaban bien. Ujú. Sí, Yo sí, estoy sí. hablando, yo siento que las cosas no estaban bien y empecé a hacer cambios en mi manera de hablar, de pensar y dije, bueno, realmente Jesús vino a demostrar un amor. Ujú. Realmente Jesús, una de las cosas que, no, que enseñó fue que la religiosidad a él no le gustaba, a los fariseos, a los escribas, a los hipócritas. Los reprobó en todo momento, en todo momento. Les hablaba fuerte a los que ya Les sabían, hablaba fuerte, a ellos sí les hablaba porque fuerte. ellos ya sabían, no, no era como que vivían en la ignorancia, no, ya saben y no viven Exactamente. lo que No, y aparte que, como les decía, ustedes son puros sepulcros blanqueados, ¿no? O blanqueados. sea, aparentaban por fuera algo que Ujú. por dentro no vivían. Por dentro llevaban al muerto, ¿no? Exacto, no vivían una comunión con Dios. Exactamente, entonces eso me ayudó mucho, 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 y entonces empecé a tomar muchos cambios en mi vida, desde mi manera de vestir, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de trabajar, todo cambió. ¿Cómo era su manera de vestir antes de...? No traigo una foto si no te la enseñaba. Traía yo unas corbatas que parecían de payaso, o sea. En serio, Sí, en sí, sí, serio, en sí, sí, serio, sí. así, así. De colores y triangulares. Ah, Ajá, sí, ajá. ok, ok. Y unos pantalones que parecía que ibas a volar, así, como 3, 4 tablones de lado a lado, De vestir, pero holgados. ¿no? Holgados, Ajá, así. ok. Y unos sacos que clavillazo traía. No, en Ok, serio, ok, ok, eso era. Yo veo las fotos, sí, 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 sí. y
Bueno, es que me metieron en un cuadro y en ese cuadro estaba yo. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero para Dios llevarme a donde Él me quería llevar y a donde Él me quiere llevar, tenía que romper con eso. Paradigmas, Y ¿no? eso es lo que a veces la gente no entiende o muchos ministros no entienden. Sienten que están pecando con Dios, sienten que están fallándole a Dios. No, 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 no. Porque tu integridad es acá. Sí. Ayer yo predicaba acerca del origen del orgullo, la soberbia, la iniquidad y la maldad. Y hablaba acerca de lo que, del poder de la humildad y la posición hasta donde te lleva la humildad, ¿no? Y hablaba de cuando Lucifer se revela, pero también hablaba cuando Jesús, siendo Dios, no se aferró, Hacer es Dios. sino que se Ujú, humilló ujú, y se hizo hombre. claro. Y eso lo exaltó. El Padre lo exaltó, El ¿no? Padre. Entonces, Ujú, yo siento que todo es conducta, ujú. son conductas y actitudes de nuestro corazón que debemos de manifestarle a Dios. Sí, porque muchas veces tenemos, supongamos, vestido de traje. Ajá, Estamos de la manera propia y correcta, pero con un corazón alejado de Dios, que es lo que sí, nos lleva otra vez a la religión. sí, Nos lleva a aparentar el estar bien fajado o con una corbata, dicen, ah, ese debe ser cristiano, o incluso hasta testigo, ¿no? Por la sí, forma sí, en sí, que sí, nos sí, ve, sí, ¿verdad? sí, Pero bueno, me tocó crecer en esas iglesias donde estaban bien vestidos, pero en la puerta te recibían con una seriedad sí, increíble. sí, Y sí, ya, si te ibas a gozar, ok, alabanza poquito, pero ya, sí, le brincabas es cierto, poquito, pero es después de ahí cierto, ya no pasaba a una comunión diaria, que es lo que debemos de vivir, una comunión diaria con Dios, y eso nos sí, lleva a un corazón. claro, Ok. claro, Y empieza a cambiar su forma de vestir, su forma de pensar. Dios ministró su mente. sí, habló a mi vida y yo lo compartí con mi pastor. Ujú. Yo le dije, pastor, sabe que estamos mal. Y no Él encontró solo se resistencia. rió, él solo se rió porque ya era mi pastor de aquí Ajá, de qué de tipo. Tijuana. Él se rió y me dice, sí, sí, la verdad estamos mal, porque estamos haciendo las cosas mal. Sabes que eso es muy peligroso. Ujú, Hay gente que le golpea a los niños porque lloran, ujú. porque están inquietos, les pega a sus hijos y para que vean que yo soy La autoridad. un gran hombre de Dios. No, no, mentira, mentira. Está causándole daño al niño. Ujú, El niño tiene que vivir su etapa claro. y uno tiene que saber cómo desde casa decirle, mira hijo, vamos a la iglesia, no vayas a andar corriendo, no vayas a andar haciendo berrinche, porque cuando salgamos te voy a llevar. O sea, hay muchas formas de poderse acercar a un niño sin necesidad de maltratarlo, ¿no? Y tenemos que ser exactos porque tampoco nos podemos ir al otro extremo de que, bueno, es niño, que hagan lo que Ah, no, quieran. claro, No, no, claro, no, hay que claro, llevarlo claro, a un claro, proceso de educación donde desde casa claro, le claro, dices, vamos a un lugar sí, para alabar a Dios todos juntos. Entonces, sí, tienes, darle la conciencia al niño, obviamente estos niños chiquitos a veces hablarles a su razonamiento, a sí. lo que ellos pueden comprender, pero ya les enseñando desde pequeños, porque Sí, lo que pasa es que mucha gente en las congregaciones tienen la idea de que los maestros de escuela dominical tienen la obligación de enseñarles, de educarles. Eso no, porque eso viene de casa. Los maestros de la escuela dominical solamente tienen que enseñarle el amor de Jesús, y la la palabra. palabra de Dios, ¿no? Bueno, y usted le dice a su pastor, estamos mal. Ajá. Y él Y ya, no, él solamente se rió, yo le conté cómo estuvo. Los jóvenes venían con entusiasmado. bien entusiasmados, venían muy felices, venían, wow, ellos venían totalmente ministrados también. Y desde ahí empieza a ver cosas diferentes. El mensaje cambió igual. Dios empieza a abrir puertas en Tijuana, empiezo a predicar hasta 5 veces los domingos. Era una locura, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la Sí. fecha, Sí, yo cuando lo llegué a ver en las confraternidades de jóvenes, usted lo llamaban mucho a las confraternidades de sí, jóvenes y usted ministraba y me llamaba la atención porque no era un vocablo así como muchos quieren, oye, morro, no, 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 usted con su vocabulario, como usted sí, se sí, sí, desarrolla, no era como aparentar a otro, sino como usted es, predicaba, sí, y eso impactaba sí. a la congregación o los jóvenes que se habían reunido en la confraternidad. Pero ¿cómo es que usted lo decidió o por qué es que con los jóvenes tuvo tanta aceptación?
Mira, hace todavía 8 días, creo, Ujú, o hace 15 días, estuve en un evento, estuve en dos eventos de jóvenes aquí, uno en Tijuana y uno en Rosarito, ujú, en una iglesia grande ahí en Rosarito. Había muchos jóvenes, y fui a compartir y me empezaron a mandar solicitudes por Facebook. ujú. Y empecé a aceptarlos, pero todos me decían, estuve en la confraternidad de Ah, acá, ta, 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 ta. Gracias por la palabra, las necesitaba, ta, ta, ta. Siempre yo he dicho una cosa, tu esencia tiene que ser la misma. exacto. Si tú cambias para querer ser aceptado, entonces pierdes tu identidad, Ujú, ¿no? Entonces tú tienes que tener tu propia esencia, tú tienes que ser tú. No tienes que dejarte de mover porque, oye, es que si yo no les digo, hey chavos, qué onda, qué rollo, ujú. cómo andan, chale, no, si yo empiezo a usar Sí, para querer, yo me voy a ver mal, sí. me voy a ver mal porque no es mi esencia, ¿sí me explico? Digo, el mismo Jesús usó a los discípulos como eran. Exactamente, O sea, muchos vemos a Juan como un poco meloso, romántico, un poco sensible, y sí, a Pedro lo vemos explosivo, pero ambos maduraron sí, y supieron cómo en su interagir propia en esencia, su propia esencia, exacto, sí, maduraron en su propia esencia. sí, Los vemos en las cartas, ¿no? Al final, ujú, cómo ellos se expresan. Y usted, eso es lo que el Señor lo llevó con su sí, esencia a sí. predicar. Y Y Dios empezó a abrir puertas, ujú. muchas puertas, y hasta la fecha seguimos viajando. ¿Siente usted que haya un evento en particular que es como punto de partida donde ya empezó a ser más llamado o Sí, sí, sí. Cuando yo comencé a predicar aquí ya a nivel ciudad, ujú, mm, me invitaron a una confraternidad de jóvenes, pero yo no era el invitado era otro. Yo iba como comodín. Si no llega, predicas. ok, Le dije, está bien, perfecto. ujú, Y fui, me senté hasta la silla de atrás, la banca de atrás, ujú, me senté y llegó la hora y no llega otro. y no llegó el predicador, no llegó. Me presentaron de una manera muy inusual, ¿No? ¿Cómo lo pero presentaron a usted? la voy a decir. Ajá. Eh, el pastor que pasó dice, bueno, les prometimos un gran danés, dice. Ok, ok, Ya te imaginarás, ¿no? ok, ok. Pero no vino, dice. Igual les traemos un chihuahueño. ¿Sí te imaginas? Sí, sí, O sí, sea, ¿cómo sí. vas a pasar? Oh, Pero lo peor no fue eso. ok, ok. Lo peor fue esto. Da lo mismo. Los dos ladran, dijo. Oh, Así. ah. Justo antes de Sí, pasar, justo antes de... Esta fue mi presentación. O sea, ahí era, o te das la vuelta y te vas, te indignas o te o, vas. o dices es parte de. Porque obviamente sí le hirió, sí le Claro, no, tocó, no sí te, y le, te sí, incomodó. ajá. Porque ¿cómo pasas? O sea, ¿cómo pasas ya con esa presentación tan espectacular que te hicieron? Wow. Pero bueno, pasé, recuerdo que pasé. Pero ahí yo quiero remarcar algo, su corazón humilde para recibir, aunque como le digan, pero Sí, predicó. Porque hay sí, otros que sí, o por lo menos se paran y regresan. Le sí, regresan. sí, sí, sí. Pero no, yo agarré, pasé y Dios me respaldó. Gloria. Esa vez hablé un tema acerca de Sansón Ujú. y Dalila y les cambié de nombre y le puse Sansi y Dali. Y esa predicación ministró a casi 150 200 jóvenes que había ese evento. Y desde ahí empezaron. Terminé, me fueron a saludar, a abrazar y me decían todos, denos su número, porque vamos a tener una compra, porque vamos a tener esto. Ok. Y yo no tenía número, yo les daba el número de mi pastor. Ahí les va, ahí les va. Yo no tenía número, no tenía carro. eh, Muchas veces no llegué a lugares donde me invitaron a predicar porque yo le decía a los hermanos de la iglesia, hermano, ocupo un raite para tal día, me están invitando, ¿me puede llevar? Sí, claro que sí. Y el mero día que llegaba me decían, siempre Cancelado. no. Entonces agarrar una calafia para allá, ya llegaba la hora de que ya estaban predicando. Algunos pastores
lo entendían, otros se molestaban, pero al final del día, ese evento Ujú. desde ahí empezaron a llamarme, a llamarme. Empezó la agenda. Yo tenía 2 predicaciones, a lo mejor 3 al mes, y después de ese día empezaron a abrirse las agendas más. Pero después, cuando tuve un encuentro bien precioso con el Espíritu Santo, de ahí fue cuando ya la agenda se movió a nivel nacional y luego internacional. Nacional. Sí, ¿En qué estados empezó a yo compartir? he predicado mucho en Mérida, en Cancún, en Mazatlán, en Culiacán, en México, en Veracruz, en muchas partes. Y de manera internacional. He ido a San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, a muchos lugares de Estados Unidos. Ahora tenemos una invitación para Centroamérica. Gloria a Dios. Y siento que el ministerio ha no solo crecido, sino que ha madurado. ¿Por qué? Porque hoy llevamos una palabra que el Señor nos da, que el Señor nos revela, que el Señor nos confirma, que es la que Ujú. el pueblo, la gente lo No necesita, ¿no? necesito. Ajá, Dios lo usaba durante muchos años como evangelista y específicamente ministrando a jóvenes en confraternidades, pero de ahí hay un cambio a ser pastor. sí, Tiene poco, 4 o 5 años, 5 años. 5 años. ¿Cómo fue ese cambio de evangelista a pastor? ¿Cómo fue ese proceso? Mm. Hace muchos años, cuando yo me congregaba en la iglesia donde me congregué aquí en Tijuana con mi pastor, no sé si puedo decir, Sí, gusta. eh, la iglesia se llama Divino Salvador, está en el Florido, y mi pastor se llama, le digo mi pastor porque yo siempre le digo así, de Ujú. respeto y honra, ¿no? Se llama Sergio Martínez. Y yo siempre, Que está por bomberos entonces. ajá, Ah, exactamente. Yo sentí mucho el deseo, yo sentí, yo no soy como esos pastores típicos que dicen, yo no quería nada de con el pastorado y Ok. que se persinan, ¿no? No, Sí, no, sí, no, no, sí. yo sí quería pastorear. Yo anhelaba, ardía en mi corazón pastorear. Y yo le lloraba muchas veces a Dios en el altar y le decía, yo quiero pastorear, pero no quiero hacerlo ni dividiendo, Ujú, ni a la hora que yo quiera. ujú. Porque si tú me llamaste, tú me vas a respaldar. Amén. Y le pedí 2 señales, 2 señales. Yo le pedí a Dios 2 regalos que vinieran de Israel a mis manos para conocer que ya era el tiempo y que ya era la luz verde. Esto es una controversia porque hay muchos que aprueban esto de pedir señales Claro, de claro, Dios. Hay pero pues otros ya que es lo ven cuestión, como, ya es cuestión de cada ajá, quien, ¿no? sí, y usted Sí, lo hizo de esta manera y claro, tuvo resultado. sí. O sea, yo eso también lo respeto, ¿no? Ajá, claro. A mí me ha funcionado Ajá, pedir y señal. porque una de las cosas que nos enseña la Biblia es consultar a Dios. Sí. Siempre, en cualquier cosa, en cualquier compra, decisión, lo que sea, hay que consultar a Dios. Ujú. Y usted pidió esa señal, Sí, 2 cosas de Israel. sí, ¿Cuáles fueron? Bueno, digo, le llegaron esas cosas porque sí. es pastor ahorita. La primera que me llegó fue en Long Beach. En Long Beach me dice un varón, me dice, pastor, yo todavía no estaba pastoreando. Pastor, le digo, mande. ¿Le gustan los shofar? Le dije, sí, 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 me gusta. No lo sé tocar, pero sí me gusta. ¿Ok? Espéreme, no se vaya a ir. Se fue. Regresó como en los 5 o 10 minutos y me dice, mire, este lo compré en Israel y se lo traigo para usted, porque Dios me dijo, dáselo a él. Cuando él me lo dio, yo no me sentí tan feliz por el chofar, sino porque dije, llegó el primero, Uno, ajá, iba uno. ¿no? Ujú. Entonces, pasó el tiempo, no sé, a lo mejor un año o año y medio, y estoy en una vigilia en Los Ángeles. Ujú. Y como a las 3 de la mañana que termino de predicar, me habla una señora ya grande, una anciana, y me dice, oiga, pastor, le digo, mande, hermana, tengo un regalo para usted. Ah, sí, sí, pero lo tengo en mi casa. ¿Me puede esperar una media hora en lo que voy y vengo? Le digo, no sé, hermana, dígale a aquel hermano es el que me está Trae moviendo, es el que me moviendo. está, si él puede esperarnos, está bien.
Y ya fue la hermana y le dijo, y el varón le dijo, no, 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 hermana, de una vez vamos a su casa y ya de ahí salimos. Y fuimos. Se subió a su casa, al segundo piso, bajó y traía dos talí, ¿Los qué? dos talí Tal. que se ponen acá, Ok. uno de mujer y uno de hombre. Y me dice, mira, le voy a contar cómo estuvo. ¿Sí puedo o no? No sé, le digo, él es el del tiempo. Sí, 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 cuéntele, cuéntele, hermano. Era las 3 ya, casi, casi 4 de la mañana. Y le dice, mira, yo iba a comprar nada más uno para mi hermano. Pero Dios me habló y me dijo, compra 3. Y yo le dije, pero ¿por qué si nomás tengo un hermano? Compra esos 3, ese y el otro, cómpralos. Yo te voy a decir a quién se lo vas a dar y cuándo se lo vas a dar. Y cuando usted estaba predicando arriba, oí la voz de Dios que me dijo, dáselo a él. Él es mi siervo, dáselo. Lo compré en Israel, dice. Los dos los compré en Israel. Y cuando usted lo dijo en Israel, Dije, dijo listo, la señal. la señal. Llegué a casa contento, muy contento. Le dije a mi esposa, hija, lista, ¿estás lista? ¿Para qué? Ya vamos a comenzar. De ceros, Y, vamos a darle. y su pastor lo habló. Yo hablé con él. Ujú, Yo hablé con él, hubo algo bien, bien bonito. De hecho, ahora el 8 de abril, que es el próximo sábado, ujú. tenemos nuestro quinto aniversario. Están todos invitados. Este, va a ir mi pastor, va con parte de la iglesia. Siempre lo invito, siempre lo invito. Va a ir, tengo una muy bonita relación con él, porque no me llevé a nadie de la iglesia. Ya. Yo me salí un año, antes de abrir la iglesia, me salí un año de la iglesia, me fui a otra iglesia para que nadie me siguiera Ujú. y no me despedí de la iglesia más que del pastor. Eso causó un sentimiento como de enojo con los hermanos Ujú. porque no, No avisó, no avisé, no pasó me despedí, algo que... pero, pero valió la pena que yo hubiera hecho eso porque ese mismo sentimiento que tenía no les dio lugar para que me siguieran a la iglesia donde me fui. Ujú. Yo me fui a una iglesia por un año y después de ese año, ¡pum!, vámonos a abrir la iglesia. Y ya, hasta la fecha, ni uno de la iglesia de mi pastor, yo les hablo o están conmigo. Ok. No. Y, y eso fue que en 2019, 2017. 2017. En el 2017 usted abre la congregación, está por Pucapá, ¿no? Sí, la abrimos en diciembre del 2017, prácticamente el 2018 arrancamos Ok. el primer servicio y estábamos enfrente del Soriana Hiper, del Boulevard Cucapá, enfrente. Sí. Pero la iglesia fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, creció. Y en la mera pandemia nos piden el lugar, porque iban a derrumbarlo para hacer apartamentos. Entonces empezamos a orarle a Dios, subí un video por las redes, una hermana de repente lo miró y me habló y me dijo, ¿sabe qué? Yo miré, sé de 3 lugares y hay un lugar por acá cerca, sí. Exactamente de donde nosotros estábamos, a 3 cuadras atrás, ahora no enfrente, ahora atrás, ahí está el nuevo lugar donde estamos, es un lugar Más más amplio. grande, sí, más amplio, ahí estamos. A la actualidad ahí estamos. ¿Y cómo fue empezar de cero, sin líderes, sin su Sin familia, nada. sin nada? Fue muy difícil cuando nadie cree en ti, Ujú. cuando nadie cree en ti, cuando nadie... Y encima de que no creen en ti, todavía hablan o dicen cosas negativas, ¿no? En lugar de decir, dale para adelante, ¿no? Te podemos apoyar, nada, no, nada. No es de Dios, va a fracasar, etcétera. Bueno, lo que pasa a muchos ministros cuando comenzamos, ¿no? Cuando comenzamos. Aún eso es algo que no entiendo, sí, porque me ha tocado vivirla y la he visto en otros minutos, la oposición, pero no por los de fuera, sino Por lo mismo de por adentro. lo mismo dentro. Y creo que ese es un dolor más fuerte, ¿no? Sí, claro. Entiendes cuando el inconverso dice, ah, Te señala, pero no te duele. ajá, no te duele, pero cuando Cuando gente él, te conoce, cuando claro, debe ser hermanos en Cristo, sí, y hasta lo ven como forma de burla, ¿no? Sí. sí, No alcanzo aún comprender por qué. No sé si es envidia, celos. sí. Lo puedo etiquetar de miles de maneras, pero es una tristeza que aún pasa. Siento que la certificación de todo ministerio Ujú. es cuando la gente no cree en ti. Ok.
no hay un rechazo, cuando hay un menosprecio. Esa es la certificación de que es de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque eso mismo va formando tu carácter. Tu carácter. Para estar en el pastorado, Dios tiene que mudar tu corazón, Dios tiene que llamarte, porque de otra manera puede ser vengativo, Ujú, puede ser prepotente, sí. puede ser autoritario, y eso a Dios no le agrada. Entonces, Dios va moldeando el carácter de cada uno de nosotros para estar en la posición de un llamado que Dios nos da. Yo lo platicaba la semana pasada con Isaí Polanco, que lo pudimos tener aquí, y que él de evangelista pasa a pastor, pero su predicación era totalmente evangelística. ¿Usted sufrió un proceso así, o ya la predicación, el mensaje, ya lo traía en su corazón y lo pudo compartir fácil, ya como pastor? Fíjate que yo predico igual en la iglesia. Ujú, Yo predico igual. De hecho, hay un mensaje que acabamos de subir el día domingo ahí en la página ujú, que habla acerca del poder de la humildad y la bendición acerca de la humildad, ¿no? ujú, Y y yo predico igual, solo que he sentido que cierto porcentaje de la predicación lleva enseñanza. ujú. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Ahora, yo no me quiebro mucho la cabeza en la enseñanza porque tengo maestros. Ellos son los que dan clases en los martes. Tenemos clases de instituto y, y aparte cuando se va a dar un tema de liderazgo lo doy yo y a mí me gusta mucho enseñar acerca de la formación. A mí me gusta mucho hablar acerca de la formación, formar, porque al final del día hay mucha gente que no está formada, por eso todo le molesta, no quieren trabajar, se rebelan. Hay muchas cosas que no son bendecidos. Pero cuando tú empiezas a hablarles y a formarlos y a decirle, mira, es que esto es así, 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 ellos empiezan a madurar y a crecer Sí, y por ende viene la bendición. Entonces, cuando ellos se miran bendecidos, dicen, wow, vale la pena, hay que prepararse más. ¿Sí me sí, explico? sí, sí, Pero sí. cuando ellos ven que no hay nada, que no hay una formación, que no hay un discipulado, todas las iglesias tienen que tener discipulado. Ujú, Si no hay una iglesia con discipulado, pues no hay formación. Lo que Jesús hizo fue discipular, claro. ¿no? Evangelismo y discipulación. Y discipular, eso es lo que hacemos nosotros. Evangelizar y discipular. Y eso le ha dado, Dios ha respaldado su ministerio de esta manera. Sí. ¿Y cómo es que usted ha podido elegir a los líderes o cómo es que usted ha trabajado para formar líderes? Mira, yo te voy a contar algo brevemente, no te puedo explicar todo porque es Ujú, mucho tiempo, claro. pero yo trabajo con un sistema Ujú, en la iglesia. Lo primero es buscar a Dios. sí, Lo primero es buscar a Dios. Lo más importante, hay empresas que tienen políticas de calidad, sí, ¿cierto? ujú, Bueno, nosotros como iglesia tenemos una política de calidad. Número uno, la presencia de Dios. Número dos, dependencia completa de Dios. Y número tres, renovación de nuestra mente. ujú, ¿Por qué renovación? Porque si no te quedas, ujú, te quedas. O sea, nosotros ahorita estamos viviendo en la generación milenial, pero viene la generación Z. ujú. Entonces, si te quedas acá, vuelves a cuestionar a los que van a llegar después, ¿no? Entonces, Y eso llega a pasar mucho en las congregaciones o más cuando hay cambio, por ejemplo, no, es que yo en mis tiempos, cuando yo iba en la iglesia exacto. era así, regresemos a la senda antigua, pero como si la iglesia, bueno, el formato de aquel tiempo era la senda Ajá, antigua. La senda antigua, el mensaje siempre ha sido Dios, sí, la comunión con Dios, a regresar a una comunión, pero a veces ven la senda antigua, volvamos otra vez como la etiqueta del traje, como la forma del servicio. sí, 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 sí. Pero en estas personas, cuando ven mucho el pasado, sí, es difícil trabajar. sí. Usted se ha enfrentado mucho con eso, me imagino. Fíjate que por eso voy a lo mismo, voy a lo mismo. Ujú, Dios te da un carácter y te lo moldea, ¿no? ujú, Y cuando llegan a la iglesia, nuevas personas, yo les enseño lo que es la iglesia, lo que es la iglesia. Porque cada persona, la mayoría de la gente muchas veces que llega a la iglesia vienen de otras iglesias, ujú. que ya no les gustó lo que hizo el pastor, que ya pretextos, lo que tú quieras, ¿no? X motivo. Ujú, Porque yo les decía ayer una fábula, no sé cómo le pudiéramos decir.
de un caballo que decía, cuando lo metieron a la caballeriza, este lugar apesta, decía, este lugar apesta. Entonces el dueño del caballo lo cambió y lo metió en otro establo y volvió el caballo a decir, este lugar apesta. Lo hizo como 4 veces, así, en diferentes cambios, le lavaban, le echaban perfume, lo arreglaban bien y el perro y el caballo volvía a decir lo mismo, ¿no? Entonces lo lleva al veterinario y le dice, tengo un problema, este caballo donde sea que lo meto, dice que el lugar apesta, ¿qué crees que sea? No sé, déjalo ver, déjalo ver. Y ya lo trae, lo checa, lo examina y todo. Como a la hora sale, el veterinario le dice, listo, llévatelo. Ya quedó, ¿qué pasó? Listo, llévatelo. Dice, ¿y eso? Ponlo en ese establo. Y ya lo metió. Y ya, ¿qué te dijo el caballo? Nada. Oye, ¿qué le hiciste? Tenía podrida en la nariz. Sí, o sea, entonces el problema era de él. O sea, ese es el problema de la gente. Ujú, El problema es de la gente, no de la iglesia. ujú. Porque en todas las iglesias va a haber de todo. Cosas No, no buenas, hay iglesia perfecta aquí, hablando exactamente. de edificios. Cosas buenas y cosas malas. En todas las iglesias. Ujú, El asunto es sigues o te bajas del barco. Eso ya depende de la persona. ujú. ¿Sí me explico? Sí, 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 claro, Entonces ya totalmente. depende de la persona. Pero si las personas se van, tú solamente tienes que seguir adelante. Ujú. Solamente. Porque Dios no te va a dejar solo. Jamás. Tan así que ya lleva 5 años como pastor. Y los Así que es. vienen y aún sigue saliendo a predicar. Ah, sí. Sí, Sí. sí. Y ahora en este aniversario, pues vamos a hacer más de lo que normalmente éramos. Ujú. Éramos, cuando empecé, éramos como 30 en el primer aniversario, en el segundo éramos como 60 y así. Fue creciendo Pues hasta ido ahorita creciendo. ya ser el quinto año y gracias a Dios ha estado creciendo la iglesia y que este año creemos en Dios que va a multiplicarse. Sí. Ujú. ¿Cómo se llama la iglesia para que la La gente pueda iglesia ver? se llama Pórticos de Salomón. Pórticos de Salomón. Ajá. Así lo pueden buscar en Facebook. La pueden buscar como Iglesia Cristiana Pórticos de Salomón, Iglesia Cristiana Pórticos de Salomón, ahí está la página, ahí Ujú. nos pueden encontrar, pero en sí el ministerio se llama Ministerio Internacional Pórticos de Salomón. Ujú. Y cuando usted ve a nuevos jóvenes, ya un poco para cerrar, Ajá. cuando ve a nuevas personas, incluso no tan jóvenes, personas que dejaron ir años y están como una frustración. Dice, yo podría servir a Dios, pero no se animan, no dan el paso. ¿Qué consejo usted le podría dar? Pues si ya se rindieron, Ujú, que se levante. Y si no se han rendido, que no se rinda. Porque hay una asignación, todos. Al principio te hablé de tiempo, ujú. lugar y persona. Sí, por favor, sí. Yo estuve hace un tiempo en una situación donde me moví para Veracruz. Me moví para Veracruz 2 años. En esos 2 años que yo me fui para Veracruz, económicamente no estaba bien, físicamente no estaba bien, espiritualmente en el ministerio tampoco estaba bien. eh, Todo había como quedadose así estancado, todo, 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 todo. Pero cuando Dios nos habla y nos muestra que era el tiempo de regresarnos, nos regresamos. Y desde el primer día que yo llego a Tijuana, tengo trabajo en Estados Unidos, sin irlo a buscar. Llegan a mi casa unos hermanos y me dicen, mañana te tienes que presentar. Ya el patrón te está esperando. Trabajo en Estados Unidos. Ok. Llego, mi pastor hace una reunión con todos los líderes, me pone en medio, a mí, a mi esposa y a mis hijos, y nos dice, ustedes vuelven a tener su cargo como siempre. Así que a partir de ahora siguen trabajando como estaban trabajando. Nos volvió a dar el cargo que teníamos antes. Apenas regresando. O sea, Apenas fueron a regresando. Veracruz, pasaron un proceso, 2 años allá, se puede decir, doloroso, doloroso, difícil. difícil. Ujú. Regresan y se vuelve a restituir. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo estaba en el lugar incorrecto. La persona era yo. El tiempo ya era de Dios, pero estaba en el lugar incorrecto. ¿Qué es lo que le hizo en aquel momento tomar la decisión de irse a Veracruz? La iglesia donde yo
donde yo conocía a Dios, donde me llevó mi abuela, Ujú. la habían dividido. Y eso a mí me dolió y yo quise quedarme a ayudar al pastor. Quise quedarme a ayudar al pastor y por eso fue que yo tomé la decisión de quedarme ahí, ¿no? Ujú. Y pero no era el lugar. Dios nos tenía que regresar para acá. Nos regresamos para acá y empieza, ¡pum! Ahora, eso siempre lo respaldo con algo de la Biblia, cuando Dios habla a través del profeta Isaías y dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, ¿no? Estaba hablando de Juan el Bautista y Juan el Bautista todavía no nacía. Ujú. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista nunca predicó en templos ni en sinagogas, él predicó en el desierto porque ahí lo depositaron. Ujú. Su ministerio fue poderoso Claro. porque ahí lo depositaron. Su ministerio fue impactante porque ahí lo depositaron. La gente iba, lo iba a Porque buscar. ahí lo depositaron. Entonces, Ujú. es lugar, tiempo y persona. Estoy en el lugar, soy la persona y estoy en el tiempo. Entiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, a mí me pueden ofrecer una iglesia en San Diego, en Los Ángeles, pero si yo a Dios me dijo que es aquí, yo voy a fracasar aunque allá haya dólares. Totalmente. Pues Así sí. es. Es Ujú. como aquella persona que le dicen hoy eres pastor y ya mañana quiere ponerse a pastorear. No, no es así. Es un proceso. Pablo dijo que es una carrera. Y muchas veces cuando pensamos carrera, queremos arrancar y con velocidad, Ajá. y no es de De persistencia, persistencia, es de de un proceso formación, de formación. de experiencia, de muchas cosas. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, por lo menos a mí me pasó de joven, yo a los 17 años fui a un campamento, fui bautizado por el Espíritu Santo, y cuando me dice el que oró por mí, el Señor dice que te va a usar para arreglar los problemas que tú ves. Yo pensaba que ya el siguiente servicio yo iba a estar predicando y yo quería ya estar haciendo las cosas o incluso exhortando o Sí, sí, ya sí, sí. regañando, pero regresé y sentí como una frustración porque regresé y dije, pues sí, las cosas igual, ¿qué pasó con lo que Dios me ha dicho? Sí, 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 Porque sí. sabes que es algo vivo, algo que no se puede apagar. Dios te lo puso ahí, pero lo quieres ver con tus ojos en el ahorita. Cierto, Y dice algo tan importante, es en su tiempo y el lugar. sí. Ahorita estoy asimilando esto de Juan. Sí, o sea, ¿quién va a predicar en el desierto? Donde no hay nadie. O sea, ¿quién va a poder prosperar en un ministerio Y un solo hablando? mensaje Y aparte. un solo mensaje, arrepiéntete, Sí, pecador. sí, un solo mensaje. Él no Ujú. andaba que mira que acá y que dime qué quieres que te predique y para que me aplaudas. No, no, no. Él, un solo mensaje, un solo lugar y un solo éxito. Exacto. Eso él logró el éxito. Y muchas veces como cristianos satanizan esa palabra éxito, pero el éxito no es así como lo pinta el mundo de No, 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 fama. no, 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 no. no. El éxito es cumplir la voluntad de Dios, Sí, llegar al propósito de Dios. llegar al Dice propósito el de Salmo Dios. 138:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, no es mi propósito, es su propósito en Su mí. propósito. Ese es el éxito que podemos llegar a tener como cristianos cuando cumplimos el propósito de Sí, Dios. porque al final del día haces que el corazón de Dios se alegre, Ah, porque se cumplió su propósito. y en eso que usted está viviendo, ¿qué visión tiene a futuro? ¿Seguir tiene un anhelo aún Sí, más grande? No sé si nos puede sí, compartir que un poco de nosotros, eso. nosotros hemos recibido mucha palabra de parte de Dios, nos ha dado mucha palabra, pero la visión de la iglesia es llegar a ser una de las iglesias que pueda bendecir la ciudad, Ujú. el ministerio pueda bendecir la ciudad, pueda bendecir a otros pastores, pueda bendecir a otros líderes de la iglesia aquí en Tijuana. Ujú. Este, la visión de la iglesia es esa, ganar almas, ganar muchas almas, restaurar muchas almas, pero sobre todo eso de ser una iglesia que pueda impactar y que pueda ser de influencia en la ciudad, A nivel a ciudad. nivel ciudad. Y sus congregantes tienen claro esto. Sí, Sí. sí, yo tengo la visión escrita Ujú. en una lona y yo le pregunto principalmente a los líderes y después a los que no son líderes, les digo, a ver, ¿cuál es la visión de la iglesia? Y ya ellos me empiezan a decir, no, pues, número uno, ganar almas, ¿cómo?
a través de células, campañas, evangelismo, o evangelismo urbano, no sé, ¿no? Muchos métodos de alcance, de redes sociales, ¿ok? Y luego, discipular. Bueno, ¿y cómo los vas a discipular? A través de enseñanzas, a través de cursos, a través de seminarios, etcétera, ¿no? Ok, listo. Y así les voy preguntando y ellos me van diciendo qué es cuál es la visión, a dónde queremos llegar, ¿no? Pues más que nada eso, a ganar almas para el Señor y que esas mismas almas ganen más almas para poder llegar ¿cómo te pudiera decir? Pues alegrar el corazón de Dios de que el enfoque principal no sea otra cosa. Cuando no hay visión, esto quiero que quede hasta en un eslogan, Ok, ok. cuando no hay visión hay ambición. No hay visión, no hay... Cuando no hay visión Ah, hay ambición. cuando no hay visión, hay ambición. ¿Qué significa eso? Significa que hay gente que no tiene visión, Ujú, pero tiene una ambición tremenda por otras cosas que no van de acuerdo a Dios. ujú. Pero cuando tienes la visión de Dios, sabes que no es acumular cosas, Exacto. es cumplir. Cuando tienes la visión es alegrar el corazón de Dios. No. Wow. Y una pregunta que me nace a mí es, ¿cómo es su interacción con los jóvenes? Sé que tanto he predicado con jóvenes, ¿cómo es la interacción con los jóvenes en la congregación? Fíjate que me llevo bien Ujú. con todos me les acerco, trato de platicar con ellos, de entenderlos, pero también trato de enseñarles de que no todo es juego y todo es relajo, y pero sí me les acerco, los abrazo, trato de siempre tener el contacto físico también, Ujú. un saludo, un abrazo y decirle siempre que los quiero, y me ha funcionado. Ahorita tenemos como unos 35 40 jóvenes en la iglesia. Este, y Ok. todos sirven, sí, los tengo sirviendo, todos. Hay muchachos que sobresalen y otros que están aprendiendo, pero al final todos sirven, todos. Me gustaría que si puedes el día 8 de abril, vamos a estar El en el sábado. aniversario Ujú. y que vieras, que fueras, nos acompañaras. La verdad que Dios es bueno y todo lo hace Él, todo lo hace Él. Si hay algo que yo he aprendido es que siempre tengo que darle. Es más, venía yo en el carro manejando y yo le decía, Señor, lo único que quiero es que tú te lleves la gloria, que tú eres el que has hecho todo y que yo solamente sigo obedeciendo lo que tú me dices que tengo que hacer. Listo. Claro, esperemos, esto sale el viernes, entonces al día siguiente es el aniversario, esperemos Ah, estar muy ahí, bien, gloria a Dios, muy esperemos bien. estar ahí. Voy a cerrar con algo diferente, voy a hacer una Sí, dinámica totalmente diferente, espero no agarrarlo en curva y que dale, luego dale, dale. Vamos a suponer que usted llega a la congregación de Tierra Fértil, yo como pastor de repente vengo de Santa Fe y choco. Entonces ustedes vienen nada más de visita y me llaman por teléfono y dicen, está aquí Pastor Javier, que predique él. Entonces van con usted y le dice, Pastor no pudo llegar, pero dice que predique usted. Tendría ya en su corazón un mensaje, un texto. La pregunta sería, ¿qué texto podría compartir lo que ya está ahorita trabajando en usted? ¿Y cuál sería el tema? Eh, Es difícil, ¿eh? Así ahorita en este Ajá, momento. ajá, en este Creo momento. que sí. Yo creo que hablaría acerca de la presencia de Dios, el poder de su presencia. El poder de su presencia. Ese sería el tema, el Sí, poder de su presencia. soy amante de su presencia. Soy Yo amante. soy amante de su presencia. Y de eso le comparto yo a la Sí, congregación. porque cuando está su presencia, todo cambia. Ujú, Tu estado de ánimo, el estado de ánimo de la iglesia, ujú, su presencia es lo más importante. Entonces tengo como que citas bíblicas aquí así. ujú, ¿Sí me explico? ujú. Y una de las principales que yo las hago mía, si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Si no está el que va a ser predicado, mejor no prediques. Ujú. Gloria a Dios. Entonces, su presencia. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Yo siempre le digo a los que cantan, si no va a estar el que va a ser adorado, de nada sirve adorar. Wow. Y si no va a estar el que va a ser predicado, de nada sirve predicar. Amor por su presencia. Claro.
Wow, yo creo que este es el mensaje para Tierra Fértil, amor por su presencia. Sí. Siempre buscar su presencia es algo que creo que sí marca mi corazón ahorita que está diciendo usted. Sin su presencia hay caos. Sí, definitivamente. Sin su presencia hay caos. Dice su palabra, búsquenme ahora que es tiempo. Si el altar está vacío, los corazones están peor, Ujú, porque el corazón se llena en el altar, ujú. en la presencia de Dios. Pero si el altar no hay. Dice la Biblia que dijo Elías, voy a edificar, a reedificar el altar que está completamente arruinado. Mucha gente tiene estrategias, mucha gente, estrategias para llenar la iglesia, para que la gente los vea a brillar y eso no tiene ningún sentido. Estamos de paso. Yo lo que le pudiera decir, por ejemplo, a todos los pastores es que seamos amigos, Claro. porque nadie es más poderoso que otro. Nadie. Y que a veces penosamente se ven las iglesias como reinos Ajá, y el pastor como rey, cuando el rey de reyes es Jehová y él claro, debe ser adorado claro. y vemos un tipo de competencia cuando ya somos familia en Cristo. Sí, y cuando ven a alguien que le está yendo bien, tratan de poner en mal su testimonio, su reputación, simplemente por envidia, Ujú, porque quisieran tener un poquito de lo que tienes. Pero yo siempre digo algo, nadie que tiene más te va a envidiar. ujú. Siempre te va a envidiar el que tiene menos. El que está en una peor condición. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, creo que estamos con un muy poco tiempo ya en, como iglesia. Nos queda muy poco tiempo Ujú. y lo que más nos corresponde es unirnos, es llevarnos bien. Ok, si no me quieres hablar, pero hola, ¿cómo estás? ¿No? Llevarnos bien, porque no todo el tiempo se es joven Ujú. y no todo el tiempo se es fuerte y no todo el tiempo se está en la cima. Cierto. Y cuando no hiciste amigos mientras estuviste joven y fuerte, cuando llegues a viejo, te pasa lo del león, estás expuesto a las hienas y nadie está contigo. El león tiene tres etapas: de niño, el cachorro, cuando lo protegen y lo alimentan; la segunda, cuando está en el trono, él es el que cuida, él es el rey de la manada; pero cuando es viejo, llegó su sucesor Creo que sí. y él queda expuesto a las hienas. Eso es lo que quiere decir eso. No todo el tiempo se es rico, no todo el tiempo se es joven y no todo el tiempo se es fuerte. Y si no hiciste amigos, cuando estés viejo, cansado, nadie te va a tender la mano. Increíble palabra, gracias, pastor, No, no, no. por Gracias estos por la invitación. consejos. Gracias, esto es algo Gracias. que ministra mi corazón. Es algo que a veces uno ha visto y por cosas lo guarda. Sí, Pero cuando uno recibe esta palabra es algo muy de grande bendición. Gracias por sí, acompañarnos. sí, sí. Espero que este mensaje también sea de bendición para los Sí, demás. que Dios bendiga a todas las personas que van a ver este video ahí por YouTube. Ujú. Yo lo que puedo decirles también, lo siento en mi corazón decirlo, es el tener siempre la oportunidad y la humildad de poder decir perdón si a algún pastor yo he lastimado, Ofendido. si alguno que ve mis transmisiones o mi mensaje se siente ofendido. Nunca jamás hago algo así con la intención de decir jamás. Al contrario, valoro, hoy que estoy acá en el pastorado, valoro mucho el esfuerzo de todos los pastores que por años han estado trabajando con una congregación y muchas veces sin honra, sin diezmos, sin ofrendas, que muchas veces los dejan solos con la visión, que no los apoyan, que no están con ustedes, que nunca se preocupan por su salud o por nada, y ahí siguen y ahí están. Que Dios los bendiga mucho. La verdad, honro mucho el trabajo de los pastores y entiendo que no es fácil. El ministerio más difícil siempre va a ser el pastorado. Por eso dice la Escritura, cuando aparezca el príncipe de los pastores, viene la buena recompensa. Amén, amén. Esperamos esa recompensa. Gracias, gracias. Ah, Y si es de bendición, compártele, dale like, suscríbete, todo lo que ya he dicho, pero muy importante, si hay un consejo que ha quedado en tu corazón, guárdalo, protégelo y vívelo
y cuando sea el tiempo, compártelo con los demás para que también puedan crecer. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima, pastor. Bendiciones. Bendiciones.